Gracias. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Bien, tanto tiempo hasta que al fin se dio. Y Perdón, mira, voy a también hacer... digo la verdad, que a mí me costó varios meses, como, no, a mí no me hace nada, sorry, pero todo bien, pero a mí no me hace nada, pero no me hace nada, no me hace nada, hasta que me tuve que operar yo. Me tuve que operar y le dije, viste como que si las brujas no existen, pero es que las hay, las hay. Le dije, dame las tarjetas por las dudas, por las dudas. No creo, pero dámelas, dámelas. Y la cicatrización fue Ah, rapidísima, igual que pero yo empecé con la cicatrización, la verdad es que... Y ayer hacía otra cosa también con las chicas de Para Compartir, que también son influencers en este... del rubro holístico, digamos, y la verdad es que hablábamos de esto, ¿no? La cicatrización es innegable, o sea, una cosa impresionante, desde un sí, mínimo golpe, una lastimadura, un sí, corte que sangra, una herida, una quemadura, una cirugía. La cicatrización es fabulosa y sí, demasiado rápida. sí, Lo siente en el tejido, lo siente en la piel. Y bueno, hemos hecho una investigación puntual sobre células de sí, fibroblastos, sí, que son los que reparan tejidos, ¿no? Son las células de tejido conectivo. Y bueno, en 24 horas, en un campo celular, que es apenas un círculo, para que se imaginen, crecen 10.000 fibroblastos nuevos los que se expusieron al accesorio. Entonces, wow. esto habla del gran poder de regeneración, de reproducción celular, y por eso obviamente acelera la cicatrización. Ahí entendimos que hay una mecánica, hay una lógica, hay un resultado directo, digamos, ¿no? ¿Y cómo llegó la tarjeta a tu vida? Bueno, llegó justamente después de un corte, de una herida en mi planta del pie, Sí, que fue como muy especial porque me trajo muchos mensajes de esa herida en la planta del claro, pie. Y bueno, después de eso, 15 días después, cuando ya había empezado a recibir información del por qué me había pasado eso, de que pisé un vaso de vidrio, me abrí toda la planta del pie, y 15 días después me convocan a una reunión en Buenos Aires, que venían los actuales fundadores de la compañía a mostrar, en ese momento era una tarjeta magnética, ¿no? Y entonces sí, decíamos, bueno, me decían, es como una tarjeta de crédito que parece que tiene un montón de beneficios en la salud. Yo no entendía nada, no sabía de qué se trataba. Llegué a la reunión con mis muletas y no podía pisar, me dolía, era febrero, justo antes de la famosa pandemia, ¿no? Y bueno, y la verdad es que me dijeron, ponétela en la planta del pie. Y bueno, así fue mi primera experiencia, y digo, si no hubiese sido por eso, yo no hubiese sentido nada igual que vos. mm, Digo, no, no me hubiese pasado nada. Entonces me tuvo que pasar algo para que abra los ojos, entre con la duda y diga, ¿qué es esto? Y eso tal fue lo que cual. pasó. Entré en shock, entré en sorpresa porque en menos de una hora empecé a ver los resultados en mi pie, me saco la tarjeta en ese momento y veo que mis puntos se habían encerrado. Y yo decía, no puede ser, tenían secreciones, se había secado mi pie, estaba desinflamado, no me dolía, no estaba enrojecido. Me lo tocaba y no sentía nada. Entonces empecé a caminar sin muletas y fue una hora de exposición. Entonces mi cabeza de médica, obviamente, con ciertas estructuras, más allá de que tenga otra apertura, porque me he formado obviamente en otras técnicas y herramientas holísticas, complementarias, integrales, pero sí mi cabeza de médica pensaba, bueno, esto va a ser buenísimo para heridas, cirugías y todo lo que mencionamos recién. Claro, Entonces dije, bueno, necesito un tiempo para ver de qué se trata porque nadie me sabía decir qué tenía. tal cual. Solo me decían tecnología cuántica y iones negativos. Y Sí, hasta entonces, la verdad, no entendía el tema, era ignorante en el área, en el tema, entonces dije, necesito comprobar, darme tiempo, me llevé 20, me traje 20 acá donde sí, vivo, en Morrison, me traje 20 accesorios y empecé a seleccionar casos específicos en donde no veíamos evolución, quienes trabajamos en el área de la medicina, sobre todo llamada alternativa, holística, nos llegan normalmente casos muy difíciles. O sí, viene el que se quiere prevenir, el que quiere prevenir y mejorar sus hábitos y empezar un camino saludable, o viene el sí, que ya fue por todos los especialistas del mundo
y no encontró ninguna solución a su problema. Entonces, tenía mucha gente así. Y empecé a seleccionar casos, desde parálisis cerebrales, fibromialgias que no se movían de la cama hacía 2 años, destrucciones vertebrales por linfoma, gente con morfina, muchos casos difíciles. Y bueno, y fue mi sorpresa porque yo no sabía lo que pasaba, no sabía lo que hacía, y el día siguiente la gente me empezaba a llamar y yo misma me asombraba con ellos porque los veía a una señora con fibromialgia, hacía 2 años no se levantaba de la cama, no podía ni lavar 2 platos seguidos y estaba en el supermercado haciendo las compras, ¿no? Y acá nos conocemos todos, entonces, Sí. bueno, empezó a asombrarnos, ¿no? Y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque realmente esto es una locura lo que está pasando. Y a partir de ahí fue iniciar el camino de la investigación. La verdad es que todo fue por mi propio interés, porque yo decía, si esto realmente es lo que parece ser, es alucinante para el mundo, para la vida, para la salud, como que de repente mis sueños se estaban haciendo realidad Yo, desde la de medicina. hecho, los primeros videos los que vi han sido tuyos acercándote en torres de electricidad, poniendo la tarjeta y un medidor, y yo digo, esta mujer es lo más. No, Ella misma va a comprobar los resultados a ver si te salvan de la radiación. no, es que me puede, o sea, la verdad es que al día de hoy me sigue fascinando la comprobación. Sí, y bueno, y de repente me voy a la cumbrecita en donde veía una torre, justo tengo que hacer un Zoom para la compañía, para compartir unos resultados, y me topo con una antena y dije, ¿qué es esto? ¿No? Como en Claro. el medio de un pueblo peatonal, natural, reserva, ¿y esta antena acá qué hace? Claro, empiezo a averiguar, a preguntar, y yo ya ahí tenía todos mis instrumentos de radiestesia, y Sí. claro, en ese momento me dijeron que era una antena, no sé si podemos mencionar por las dudas, Por bueno, favor. eh, por las dudas De no, celulares. de un tipo, ¿no? Y resulta que Sí. después me doy cuenta que no era esa, porque me puse a investigar. Entonces me fui a buscar la última. Y entonces Sí. la última que se había instalado estaba arriba del Teatro Colón. Y dije, me voy ahí. Bueno, saltaban todos los valores por todos lados y empiezo a ver la protección que se nos generaba en nuestro campo a través de la radiestesia en ese momento y Sí. contadores que tenía a mano, ¿no? Entonces, Sí. que eran que son caseros, domiciliarios, y que hoy en día ni siquiera recomiendo el uso de ese tipo de medidores, porque Sí. hay tantas influencias de radiaciones de todo tipo, hasta en una Sí. casa. Entonces, bueno, la cuestión es que sí, fui haciendo pruebas y contactándome con gente, yo tengo que demostrar los resultados en cada uno de los campos y cuerpos, ¿no? O sea, energético, a Sí. ver, fotos Kirlian, BioWell, Esquio, Quantec, todos los sistemas de medición de campo energético, campo emocional, campo mental. Y así llamaba a todo el mundo para que me hagan estudios, para que me puedan comprobar y objetivar los resultados. No es un placebo, no es que no tiene nada y que solo yo le hablo o le digo o siento o tengo fe Quiero y entonces va a ser abundancia. exacto. No pasa por ese lugar nada más, ¿por qué? Porque tiene un mecanismo de acción, porque tiene una tecnología, porque tiene un efecto. Y esta tecnología es una tecnología alemana que es innovadora, podemos decir, aunque hace 10 años que se desarrolló, está patentada en Alemania, y los científicos que realizan este tipo de circuitos trabajan bajo los conceptos de Tesla, básicamente, ¿no? En Sí. donde justamente lo que se hace es trabajar a través de frecuencia, energía y vibración. Sí. Entonces, si vamos a la base de la creación del todo, y es lo que trae la cuántica, en donde Sí. todo es un punto cero, en donde no hay nada, pero están las posibilidades de que todo suceda, Sí. y ahí sucede el mismo Big Bang, ¿no? Lo mismo nosotros. A través de las frecuencias, nosotros podemos cambiar una realidad física, mental, emocional, porque estamos introduciéndonos en ese campo energético y electromagnético a través de ondas, frecuencias, vibraciones que ordenan la información que se encuentra en estos campos a través de los
quantum, que se llama, ¿no? Sí, Entonces, estas partículas subatómicas, justamente la medicina tradicional o los sistemas tradicionales de física, llegan hasta los átomos, los protones, neutrones, electrones y todo esto, ¿no? Todo lo que tiene estructura, todo lo que tiene una forma, se mueve en un espacio, en un tiempo. Por eso es que todos los protocolos y demás son en función a estructuras preestablecidas, ¿no? O los sí, pronósticos, las probabilidades, porque todo es medible y se siente. Y todo lo que es sensorial es de un plano terrenal, de un plano material. Hasta acá es materia, básicamente, 3D. sí, sí, Pero la cuántica nos viene a demostrar justamente que más allá de esa 3D, de lo que podemos ver, medir en tiempo-espacio, ¿no? Con esa forma determinada, también existe un campo energético que traspasa esas barreras, esos límites, esos espacios, esos tiempos, y que ni siquiera tiene forma. Y ese campo energético es el principal condicionante de la materia. Entonces, si nosotros transformamos nuestra energía, que somos más del 90% de energía, entonces estamos transformando nuestro cuerpo, nuestros sí. pensamientos, nuestras emociones, nuestros síntomas, nuestras enfermedades o diagnósticos o situaciones en particular. Entonces, ¿qué es lo que hace el accesorio? El accesorio tiene un circuito Eh, que es eh, continuo, de microtrips. microtrips se llaman, que son microtiras. Esas microtiras tienen un hilo conductor de cobre. El cobre está comprobado que es uno de los elementos mejores Sí, conductores. Quizás sí, están las cámaras iónicas, las bobinas de Tesla y sí, muchas cosas más. Entonces, lo que hacen es emitir frecuencias resonantes sí, amplificadas. Es decir, vamos acercando el accesorio a menos de 50 centímetros de una entidad viva, que digo entidad viva porque todo lo que tiene átomos reacciona, entonces puede ser sí, una persona, puede ser el agua, puede ser una planta, puede ser un animal, sí, empieza a captar información de la frecuencia de base, del campo de base, y a generar una vibración, una frecuencia más alta y ordenada, es decir, amplificada, para resonar en esa frecuencia que vaya a ordenar o reestructurar el campo de base. bien, Además de esto, en el interior de ese circuito del hilito de cobre hay una combinación de elementos que son minerales y no minerales, que aportan una carga de iones negativos muy importante. Son más de 6.000 iones negativos. Y esto también fue demostrado desde hace mucho tiempo, que el efecto de la ionización estabiliza nuestra salud, genera oxigenación, acelera la cicatrización. Nos pasa cuando entramos al mar. En el mar, sí, justamente agua de mar, que se consume actualmente, todo tiene una gran sí. carga de iones negativos que estabilizan nuestras funciones orgánicas. Como Entonces, pisar tierra, por ejemplo. ¿cómo pisar tierra? Que ¿por qué ahora está el grounding? ¿No? Esto de caminar descalzos y se Sí, puso muy de moda. Porque, y más en las ciudades, ¿no? Que viven claro, calzados y pisan cemento. Entonces sí, hay una pérdida de electrones, de iones negativos, muy importante, por lo cual se desestabiliza muy fácil nuestro campo. Y el sí, tomar contacto con la Tierra es absorber cantidad de electrones, de iones negativos, que estabilizan nuestra salud. Nos pasa cuando vamos a un bosque, cuando vamos a una cascada, cuando sí, entramos al mar, que hay muchos iones negativos, empezamos a sentir ese bienestar. Dormimos mejor, se nos sí, cicatrizan las heridas, nos da una sí, sensación de calma, de paz, de bienestar. Y esto genera lo mismo, es como estar sumergidos en esos ambientes, pero con sí. una carga extremadamente elevada. Entonces, digo, es como caminar descalzos permanentemente o estar respirando oxígeno, porque de hecho si ven cómo se oxigenan las células, es inmediato y es maravilloso ver cómo los glóbulos rojos se oxigenan cuando toman contacto con el accesorio. Yo he visto muchísimos, ¿cómo se llama? Personas alrededor que de repente sí tenían alguna cosita, como de repente, no sé, si presión arterial baja, alta, que le han mejorado, o que empiezan a dormir mejor, que ya es un montón, ¿no? Pero hay gente que de repente dice, no me pasa nada. Sé que actúa, aunque vos creas que no te pasa nada. ¿Cuáles son los indicios para que las personas puedan llegar a mirar un poco más y decir, bueno, pará,
seguro que no te pasa nada, fíjate tal cosa, fíjate tal otra. Exacto. Bueno, es interesante este punto. Hay una estadística que muestra que más del 80% de las personas que lo prueban, comprueban los resultados inmediatamente porque sienten o que les alivia el dolor o que Mm, mejoran el sueño, cual sea la sensación que tengan en particular en sus cuerpos que son terrenales, emoción, pensamiento, o sea, emoción, mente, sí, cuerpo físico. Ahora, si vamos a la base, en realidad, esta tecnología trabaja en los campos sutiles, es decir, en el campo energético, en el campo electromagnético, el cual sí, nosotros no sentimos, no lo podemos demostrar, digamos, pero existe. Entonces, ahí es donde está la magia, porque si más del 80% de las personas logran poder descubrir o registrar cambios en los campos que son terrenales de la materia físico, emocional, mental, sí, a pesar de que esté trabajando en un campo sutil y de manera inmediata, es fabuloso. Ya sí, es una bendición. sí, Es en tiempo récord lograr cambios significativos donde la energía transforma la materia. Ahora, ok, siento nada. Perfecto, no significa que no esté funcionando o que no esté trabajando. Si tal cual. nosotros tuviésemos la posibilidad de hacer mediciones constantemente, lo podemos hacer con cualquier terapeuta que maneje radiestesia, por ejemplo, que haga Sí, reiki, ¿no? el primo de mi pareja, estábamos en México y estaba totalmente descreído y quería demostrarle a mi pareja que le habían vendido un bulo, ¿no? Y entonces viene con las varillas y dice, mira, te voy a mostrar no sé qué, no sé cuánto, y dice, son buenas. Y se va, Sí, sí. encantó la cara que puso. Tal cual, cualquier persona que haga algún tipo de terapia en donde pueda hacer una medición, nos pasa hasta en biomagnetismo. Voy a una terapia de biomagnetismo en donde hacen una evaluación, un diagnóstico, y si tenés puesto el accesorio, tu cuerpo da una información totalmente normal, ¿no? O sea, Sí, todo el cuerpo funciona perfecto. Te sacas el accesorio y en el biomagnetismo empiezan a aparecer todos los bloqueos y pararte imanes en todo el cuerpo porque aparece todo el desequilibrio. Te haces, no sé, una foto Kirlian, un Quantec, un BioWell, un Nirvana, un IOS, cualquier sistema de medición y van a poder apreciar inmediatamente los resultados. Es decir, que hay cambios energéticos, bioquímicos, biológicos que suceden siempre, en el 100% de los casos. Pero nosotros sí, no estamos analizando si nuestras células están vitales o se están reproduciendo o a dónde está nuestro átomo. Y es lo mismo que creer del accesorio, ¿no? Es como querer tener el control sobre lo que hace o no hace el accesorio en mi cuerpo, cuando sí, en realidad excede todo tipo de pretensión, exigencia, y ese es un gran punto. Miren, quienes más tienen resultados, y esto también se los doy como recomendación porque lo veo en estos años, 5 años llevo investigando el accesorio y recopilando casos de todo el mundo, más de 1 millón de casos. Y algunos dicen, ¿por qué algunos tienen más resultados que otros? ¿O por qué claro, algunos casos milagrosos de impacto? Porque los he visto con mis ojos sí, y realmente impresionan, ¿no? Decir, wow, que no puedo creer esto porque no entra en mi mente, ¿no? sí, ¿Y, ¿Y por qué sucede eso? Porque hay muchos factores condicionantes a la hora de ver el resultado o conectar con la mayor frecuencia que aporta el accesorio. La frecuencia que nos trae tiene una amplitud muy grande. Depende de nosotros si tomamos la frecuencia base o la frecuencia más elevada. Es más, se estima que ni siquiera tomamos contacto con las frecuencias más elevadas que tiene el accesorio porque todavía no estamos en condiciones o capacitados de entrar en esos estados de conciencia, que son claro. frecuencias supra elevadas. Entonces, Mm, vamos accediendo a las frecuencias en función a nuestro propio movimiento, nuestro propio proceso, nuestro propio programa. Y sobre todo nosotros adultos somos los que más condicionamos el resultado a través de la mente, a través del pensamiento, que es el principal limitante. Si se lo ponen a los niños, a las mascotas y a las plantas, van a ver todavía resultados más impactantes que nosotros adultos, que empezamos con prejuicios a decir,
eso seguro que no funciona, eso para mí no es, o quiero que me cure una diabetes, cuando no va a curar una enfermedad en particular, más allá de la cantidad de casos o registros que tengamos. Claro, ¿de qué depende eso? Que, o sea, la tarjeta se conecta con la frecuencia de la persona. ¿De qué Claro. depende que una persona le ayude a dormir mejor y a otra le cure una enfermedad? Por ejemplo, ¿del plan Bueno, de nosotros, su alma? sin lugar a dudas, entre otras cosas, su programa, sus condicionamientos, sus hábitos, su estado de conciencia, su frecuencia de base, la receptividad, la intención y el decreto con el que la recibe y la toma y resuena y sintoniza, ¿no? Para decir, Sí, hay gente que dice, mira bien esto, no saben ni lo que es, ¿no? Y de sí, hecho decimos, cuanto más información tengan de lo que es, mejor resultado van a tener, ¿no? Porque justamente eh, es ahí donde es el trabajo, digamos, o el mecanismo de acción exclusivo del accesorio sin un condicionamiento mental. Entonces, ahora dicen, mira bien esto, porque esto me va a cambiar la vida, ¿no? Y se lo claro. ponen en la... Y es mágico, porque inmediatamente empieza a trabajar, a funcionar entre la creencia de la persona que lo recibe, entre la función del accesorio, se Sí. genera una sintonización, una sincronicidad tan grande que se potencia o se obtiene la mayor frecuencia posible del accesorio para que reaccione a nivel biológico en nuestro cuerpo. Entonces, es clave la forma en la que nosotros recibimos estas herramientas. Y en este caso es el accesorio, pero también podría ser Reiki, podría ser Kundalini, podría ser barras, procesos, Sí. podría cualquier otra cosa, ¿no? Registros, tarot, lo que sea. Depende de la energía que nosotros estamos moviendo, a qué estamos dispuestos a sintonizar, reaccionar, resolver. No, además lo maravilloso de esto es que estamos como muy atestados de antenas, de polución, de contaminación de todo tipo, que los celulares, que la laptop, que el microondas, que absolutamente todo, y que de repente teniendo la tarjeta, ipso facto que realmente te ayuda a poder prevenir un poco de todos esos embates, o sea, como prevención ya de por sí solo es milagrosa, o sea, es fantástica, te previene un montón de cosas. Sí, un montón de cosas respecto a todo lo que tiene, bueno, vamos a que hoy día se conoce que el principal desorden o causante o origen de todo desequilibrio orgánico biológico en nuestro cuerpo está gobernado, digamos, por el gran estrés oxidativo que tenemos, por la exposición justamente a este tipo de situaciones ambientales, Sí, ¿no? Que generan destrucciones en nuestros campos electromagnéticos y a las que nos exponemos permanentemente a radicales libres, que vienen a ser iones positivos porque comemos comida que es modificada, sintética, procesada, sí. no tenemos buenos hábitos, vivimos con estrés, con relaciones tóxicas, con contaminación ambiental, con radiaciones, con celular, bueno, todo Sí. Con está configurado. pensamientos negativos, estrés, que el trabajo, todo eso te oxida completamente. Totalmente, entonces vivimos con una gran carga oxidativa, por eso es que empieza la tendencia de las dietas alcalinas, la Sí, suplementación antioxidante, sí, las funcional, bueno, bajemos el estrés oxidativo, la inflamación de los tejidos y toda esta historia. Justamente sí, viene a aportar el accesorio es eso, es restauración de campo, disminución del estrés oxidativo, efecto depurativo y desintoxicante, eliminar el exceso de toxinas y por sobre sí, todo a través de elevada frecuencia que nos aporta es la reconexión con el ser, con quién soy, con qué vengo a ser, sí, con el átomo nous, ¿no? Que es, bueno, alineemos ese canal central, conectemos con la energía divina, con la fuente, con la tierra, generemos ese toroide que se destruye muy rápido, muy fácilmente, sí, es eso. sí, Y entonces, bajo ese canal central energético en donde el flujo es continuo, ahora sí la información corre de una manera continua
y empieza a impactar en todos los campos. Y esa alineación central ayuda a que nosotros nos conectemos de verdad con quienes somos, en ese estado de coherencia, en otro estado de conciencia, en el presente, ¿no? En el aquí y ahora, y decir, bueno, empiezo a tomar decisiones desde otro lugar, empiezo a poder ver las cosas desde otro lugar. Y estos son testimonios también muy comunes en la gente que lo empieza a usar, que dicen, ¿sabes qué? Hacía tiempo no tomaba esta decisión y me animé a tomarla. Claro. O pude ver las cosas de otra manera. Sí, 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 sí. Y háblanos de la frutillita de la torta, el agua ionizada con la tarjeta. Que dicho sea de paso, la tarjeta no va como tecito dentro del agua. Claro. Pero contanos de los beneficios del agua, que está buenísima. Por varios motivos, no va por higiene y no va porque tampoco es sumergible, porque en realidad lo recubre una resina que se puede ir como gastando, saliendo, abriendo, entonces para proteger bien el circuito. El agua ha sido realmente la frutillita de todo esto. Fue uno de los primeros estudios que decidí hacer. Cuando me dijeron ioniza el agua, dije, bueno, es fácil, llevo muestras de agua al laboratorio y que me digan qué es lo que sucede. Y entonces llego al laboratorio, acá cerquita de mi pueblo, en otra ciudad, y me dice el bioquímico a cargo, me dice, no, o sea, olvídate, no vas a encontrar resultados, me decía, plena pandemia. O sea, no vas a encontrar resultados porque es muy difícil que modifique el pH, por ejemplo, algo del agua, ¿no? Si a mí me dijeron que esto ioniza el agua, y bueno, lo tiene que hacer, o sea, no me van a mentir. Entonces, bueno, está bien, hagamos las pruebas. Entonces hicimos a los 7 minutos de exposición, a la hora, a las 12 horas, a las 24 horas, y así fuimos analizando las muestras, ¿no? Y el bioquímico me dice, no lo puedo creer. Me decía, no lo puedo creer. Realmente modificaba el pH, a las 24 horas modificaba un 10% el pH, que es muy raro obtener eso con otros métodos, ¿no? Pero más allá de lo que sucede a nivel iónico y bioquímico en el agua, es lo que sucede a nivel frecuencial. Muchas personas han escuchado hablar de los estudios de Masaru Emoto, que fueron muy conocidos en japonés, que intencionaba el agua o que le colocaba una música al agua, desde heavy metal, clásica, y cada una formaba estructuras muy particulares y distintas en las moléculas del agua. Algunas más ordenadas, otras más desordenadas, y esto generaba un impacto en la salud. Cuanto más orden y geometría perfecta en la molécula, penetraban mejor, por ejemplo, las células, generaban mejor hidratación y cambios en la salud en función de la frecuencia a la que se expuso el agua. Sí. Vamos otra vez a la base. Nosotros somos agua principalmente. 70-80% de nuestro cuerpo es agua. Sí. En el planeta, el 70% es agua. El agua es el elemento más importante transmisor de frecuencias, de mensajes y de amor, que es la frecuencia más elevada que existe. Todo lo que se interaccione a través del agua se genera una manifestación muy poderosa. El agua es la vida. El agua es la vida, son las emociones, es la creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros acercamos el accesorio al agua, sucede una reestructuración molecular de manera inmediata por la alta frecuencia que trae el accesorio. Si la frecuencia del amor es 500 megahertz, 500 hercios aproximadamente, el accesorio tiene 555 megahercios como base de la longitud del circuito. Es decir, millones de veces más elevada todavía. Es decir, sobrepasa la frecuencia del amor. Por eso es que tiene un poder muy grande respecto al agua, y la intención con la que nosotros colocamos el accesorio también va a tener un mensaje extra en la incorporación de esa agua. Entonces, ¿cómo ionizamos el agua? En realidad, más allá de ionizar, porque la ionización es a más tiempo de exposición, mayor efecto de ionización. Bien. Pero no llegamos a tener 24 horas nuestro accesorio en un vasito de agua, salvo que tengamos un accesorio directo para un bidón, por ejemplo, de nuestra casa para consumo familiar, que eso está perfecto. Sí. Ahora, ¿con una sola tarjeta en un bidón sirve? No. Sí, ¿una sola? Sí. Exacto. Sí. Yo le he puesto como 5 o 6 arriba del bidón.
la realidad es que puede haber variaciones iónicas, pero frecuenciales. Nosotros podemos ir al mar, y de hecho yo lo hago permanentemente esto, a modo de misión no planetaria, energética, ir a cada mar de cada país de donde estoy o lo que sea, y llevar la frecuencia para que restaure, para que sintonice con la frecuencia de los cetáceos en la restauración de la malla cristalina del campo electromagnético del mundo. Y entonces hago la plancha en el mar y me coloco el accesorio, por más de que no sea sumergible, yo lo sumerjo. No lo hagan en casa, chicos. Cada uno es responsable de sus actos, por eso yo me responsabilizo del mío y bueno, Tal sé cual. que Ella se me rompe, sacrifica sus tarjetas por el mundo. Muy bien. pero lo cierto es que es más, eh, con el tema, ay, volví, con el tema de las tortugas, y entonces me sumergí al mar a nadar con las tortugas, con los accesorios para conectar con su frecuencia y restablecer el campo en ese lugar, y me encanta hacerlo. Qué lindo. Y bueno, cantidad, no, no importa el volumen, estamos Claro. generando una expansiva que no tiene límites en lo cuántico, entonces traspasa absolutamente todo. Y lo mismo sucede en casa, no importa si es un bidón de 5 litros o un tanque de 20 litros o de 200, es la frecuencia con la que se coloca el accesorio para que después esa agua se consuma o nos la coloquemos en el cuerpo. Heridas, por ejemplo, lesiones en piel, cuando nosotros colocamos en un splash o en un rociador agua, colocamos el accesorio Sí. o el cordón que también tiene tecnología, ya estamos generando cambio y lo colocamos en la piel. Y todo lo que hacemos, si lo hacemos con una intención particular, vamos a obtener mayor resultado. Entonces, es fascinante ver lo que pasa en la piel. Tuvimos casos, por ejemplo, de acá cerquita de donde vivo, el papá de un enfermero lo tuvieron que amputar una pierna por diabetes. Sí. Y el enfermero estaba el accesorio y conocía ya todas las bondades. ¿Qué hizo? Empezó a hacerle lavajes con agua ionizada inmediatamente después de la amputación. Sí. Saben que una persona tiene serios problemas de cicatrización y puede estar meses o años sin regenerar tejidos. Sí. En 15 días tenía perfectas las heridas, se había cicatrizado perfecto y había hecho lavajes permanentes con agua ionizada, además de colocarle el accesorio en la zona. Así que los lavajes son fabulosos y lo mismo el consumo interno. Imaginen que estamos incorporando agua intencionada a nuestro cuerpo, que tiene que ver con temas digestivos, urinarios, diabetes, tienen grandes resultados con el agua. Complementa un montón y es súper necesario la constancia, ¿no? Y en eso yo hago, ¿cómo se llama? Porque Janina me decía, amiga, ¿tomaste el agua? Y yo, ay, me olvidé, ¿tomaste el agua? Si no tomas el agua no funciona, amiga. Ahí iba yo y me ponía en el vaso directamente, la rodeaba la tarjeta y la mantenía ahí, y entonces todo el día tomaba el agua del vaso con la tarjeta pegadita. Así es. Así. Tal cual. Y también se puede poner abajo del plato de comida para que ionice los alimentos, ¿verdad? Así es. De hecho, justamente lo que hace es revitalizar. Ese es el principal efecto, la revitalización, porque es devolver la energía vital a el alimento, el agua, las personas y demás. Entonces, justamente la prohibición o la no recomendación del uso de microondas es porque le quita la energía vital al alimento. Tal cual. El accesorio lo que hace es la energía vital. Sí, sí. Y lo que te he visto hacer en Zoom, porque a quienes somos distribuidores podemos entrar todos los días, hacen Zoom con especialistas, hay un montón de información a la mano de todo el mundo. Te he visto directamente intencionar a una persona a distancia con la tarjeta. A distancia también. Y la verdad es que también se sorprenden de los resultados con esa distancia. Lo he hecho con muchas personas y es fabuloso porque también se puede demostrar cómo cambia el campo de esa persona a pesar de que está a distancia colocado. Sí, porque la energía
energía cuántica no tiene espacio, no tiene distancia, no tiene absolutamente nada. Y esto es energía cuántica, justamente. Si hace poco di una charla en un festival y había unos stands de energía escalar, y me dice, no, sacate la tarjeta porque estamos, es como lo mismo, ¿viste? Entonces, sacate la tarjeta porque el aparato no va a medir que tengas nada. Entonces, Todo lo que tiene que ver con sistemas de medición o terapéuticos de resonancias cuánticas, conviene quitarse el accesorio porque si no, no es real el resultado que van a obtener, porque lo que tal hace cual. justamente, es más, es un método de comprobación, porque se van a dar cuenta que su cuerpo va a dar perfecto y en Sí, realidad, si te lo sacas van a aparecer los desórdenes. Sí, totalmente. Y la verdad es que, digo, algunas personas dicen que lo tenemos que llevar siempre. Sí, y toda la vida de tu vida llevas un celular y dormís con tu celular y muchas cosas más que son radioactivas, que no son nada saludables y las hacemos igual. tal cual. Entonces, hoy tenemos este tipo de herramientas, tecnologías disponibles que lo que hacen es ayudarnos a restablecer, a restaurar, a reordenar, a prevenir. Entonces, qué mejor. Y aparte, nada más fácil que portar un accesorio, ni siquiera tenemos que hacer nada. Tal cual. Y a mí me pasa que cuando me duele la cabeza, directamente me lo pongo en la cabeza así, entre medio del pelo, y a los 10 minutos se me pasa. O me duele la espalda y voy y me lo pego con una cinta, y ando con la tarjeta pegada en la espalda y se me pasa. O sea, es que ya uno lo incorpora. Yo hace un año que la tengo encima y, y me la saco para bañarme y nada más. Mis hijas al principio yo había adquirido las tarjetas para toda la familia y no las querían usar. Ay, mamá, venís con otra cosa. Y resulta que la más chiquita se le había muerto a un abuelo por parte del padre y le digo, gorda, hoy vas al cole con la tarjeta, haceme ese favor, solamente para que estés ahí tranquilita, qué sé yo. Y después volvió como tipo salticando así, no sé qué, le digo, ¿qué pasó? Me parece que la tarjeta funciona, mamá. Dice, no se la sacó más. Sí, No se sí, la sí. No, sacó más. ellos perciben, se dan cuenta. Es más, ayer justamente estaba en una reunión hablando por teléfono desde la plaza y mis hijas jugando al fútbol con otros, ¿no? Y una no la tenía puesta, entonces viene y me dice, mamá, dame tu accesorio porque tenemos que ganar. Así que ya es para todo el Para accesorio, o sea, para hacer el cualquier paso, cosa. para Ante que la duda, accesorio cuántico. todo. Yo le tengo ahí a contar la diferencia de las versiones, porque hay mucha gente que me dice, ¿por qué vos tenés la violeta? Primero porque tengo un temita con el violeta que me encanta. Y yo siempre voy a tener la Ay, violeta. Pero dicen, ay, pero yo quiero la 8, ay, pero yo quiero la 9, yo quiero la 11. ¿Cuál es la diferencia? bueno, la diferencia, hay 11 versiones hasta el momento, ¿sí? Y de hecho, bueno, ahí veo que vos tenés la 7, yo acá tengo Sí, colgada la la 11, por ejemplo, 11. Sí, pero la realidad es que de las 6 en adelante, la tecnología es la misma, cambian los diseños y por qué, y esto también se los anticipo acá en vivo. sí, Hay muchas imitaciones un montón. y tantas limitaciones y tanta competencia en el mercado, Sí, en tiendas, redes, en virtuales, digamos, en donde no saben ni desde dónde las sacan, cómo las consiguen, no son promotores oficiales de la compañía. sí. Entonces, sugiero que no entren en esa de las tiendas virtuales, digamos, No, o porque sí a cualquier persona que no sea promotora, que no les garantice que tiene un número de afiliado a la compañía. ¿Por qué? Porque pueden llegar a adquirir alguna que sea una imitación y a partir de las 6 empezaron a haber muchas imitaciones. sí, Entonces, lanzan accesorios, versiones nuevas sí, con el fin de atrás a las versiones que fueron imitadas ya. Entonces, sí, hay que tener cuidado desde ese lugar. Solo cambian los diseños, como bien les digo, así que quien tiene la 7, la 9, la 10, la 11, y si yo resueno con la verde porque me gusta la verde, dejate la verde. Y tal si yo cual. con la 11, que, bueno, actualmente está la 11 disponible, no es que Sí, podemos ir la verde, ¿no? En realidad yo siempre digo, si resuena con vos, lo sentís,
lo adquirís. Si no resuena, no lo hagas, porque como todo en la vida, si vos vas a un médico Sí, desconfiado o terapeuta y no resonaste con lo que te dijo, ni te pongas a hacer sus indicaciones, porque no te van a funcionar. Y claro. acá igual, realmente vos lo sentís, te resuena, te motiva, te llega, le das Sí. valor, hacelo, porque lo estás haciendo con conciencia y le estás dando el valor que tiene, no un costo con peso, No, no, ¿no? Porque, y te lo dice una persona que estuvo 2 meses en donde decía, todo bien, amiga, vos te ayudó, a mí, la verdad, cero. Hasta que después, y por si las dudas, y ahí dije, ups, la verdad, dame 30. Me funcionó, me funcionó. sí, Tiene que ver sí, un montón con la energía. sí, totalmente. Así que bueno, eso, ¿no? Adquirirlos a través de promotores oficiales, en este caso WADA, obviamente. Y algún último consejo, Romy, porque un año te estuve persiguiendo. Es como, no te quiero soltar. No, simplemente creo que queda decir que quien las tiene o quien las adquiere, el uso o el método de uso, el modo de uso es muy sencillo, simplemente lo usan y sí, si tienen un dolor, una herida, alguna situación particular, se coloca principalmente en la zona. Sí, Es decir, tengo una contractura, la pongo en la contractura. Tengo sí, dolor de cabeza, en la cabeza. Y la van pasando por el cuerpo, donde la sientan. Cuanto más meses o años uno la tenga, nuestra base, nuestro campo cambia de base y se hace mucho más elevado, más amplificado, más ordenado, por más de que no lo tengamos. Pero no es como para sacarla constantemente. No recomiendo eso, recomiendo que cada quien tenga la suya, eso es muy sí, importante. Y no tiene contraindicaciones, no tiene interacciones, se ha sí, analizado bajo métodos científicos, análisis que se han hecho en Querétaro, cerca de Ciudad de México, que sí, determinan que es totalmente inocua para el ser humano porque no tiene componentes que vayan a generar algún tipo de daño en la salud, como componentes radioactivos, pilas, baterías, magnetos, sistemas sí, eléctricos. No sí, tiene nada de todo eso, así que no interfiere con nada en nuestra salud. sí. Y todo el mundo la... Lo que sí puede ocasionar en algunos casos son crisis curativas. Porque he Exacto, escuchado personas que dejan de usarla porque creen que se agravan y no es así. exacto. Bueno, las crisis curativas en realidad no son efectos adversos o reacciones adversas, sino que son crisis adaptativas, Sí, depurativas, desintoxicantes y necesarias. sí, En muchas terapias que hacemos holísticas, desde la homeopatía, por todas. ejemplo, Sí, muchas situaciones se desencadenan en crisis curativas. Cuanto más profundas son las crisis, más probabilidades de restablecer o restaurar el desorden de base que nosotros tenemos. Entonces, sí, no hay que tener miedo a las crisis. Las crisis se manifiestan principalmente como algún trastorno digestivo, como náuseas o deposiciones que tienen otra forma, otra consistencia, sí, mareos, dolor de cabeza, algún malestar general o dolor corporal, sobre todo si hay un dolor de base, que se intensifica ese dolor de base, sí, pero normalmente suele pasar al momento de la exposición al accesorio y posteriormente disminuye. Puede bien, llegar a durar 3 o 4 días como mucho, muy raro que dure un poquito más, como 7 días, es muy raro eso. Y la mayoría no experimenta crisis. Entonces, sí, hacer? Si los síntomas son tolerables al principio, sí, dejarla. Cuanto más profunda sea la crisis, recuerden, más limpiamos. tal cual. Ahora, no toleramos porque se nos hace molesto el síntoma, la podemos retirar y la podemos colocar de manera progresiva y alterna. O sea, Tal una cual. hora, la quito 2, la vuelvo a poner otro rato y así durante 1 o 2 semanas hasta poder estabilizarme a la frecuencia que aporta el accesorio. O de última, alejarla un poco, ¿no? O sea, capaz no de 50 centímetros por ahí, no tenerla en el cuerpo, tenerla cerca, a la mesa de luz, abajo de la almohada, ¿no? Claro, por eso la ponemos un ratito sobre el cuerpo y después la Sí, sacamos,
como para ir habituándonos a ese cambio frecuencial. Buenísimo, buenísimo. Ay, bueno, gracias, Romy. Yo esto voy a quedar grabado y después lo voy a subir al canal de YouTube, que ahí somos un montón. Y cualquier pregunta me pueden escribir a mí o les pueden escribir a Romy. Es doctora.Romina Malano. Una genia, total, total, total. Mil gracias, Romy. Gracias a vos, Guada, un placer conocerte por al menos por acá, por pantalla. Y Bueno, muchas gracias, linda noche. gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, Romy. Nos estamos viendo. Un besote enorme. Cuídense. Chao, chao.